Datos curiosos de la Biblia, la Torre de Babel. ¿Qué pasó con esta historia? Escuchemos, la Torre de Babel se describe en el libro de Génesis, cuya autoría se atribuye tradicionalmente a Moisés. Según estos escritos, la humanidad quedó casi extinta después del diluvio universal. Fue gracias al arca de Noé en la que Noé y 7 integrantes de su familia sobrevivieron a la catástrofe. Los descendientes de Noé, como únicos seres humanos del planeta, se desplazaron hasta la llanura de Senar, Babel. Todos hablaban un solo idioma, y decidieron construir una torre tan alta que llegara al cielo. El Dios de Noé, Yahweh, al observar la edificación y la rebeldía, decide que los habitantes hablaran diferentes lenguas y así abandonaran la construcción y se esparcieran por toda la tierra. Opiniones extrabíblicas que apoyen el mito fundacional: se construía la torre por si ocurría otro diluvio, poder subir a la torre, donde el agua no pudiese llegar. Al estar cerca de ríos, sus habitantes quisieron construirse un salvavidas, por si ocurría una inundación repentina y tal vez no les daba tiempo para desplazarse a una montaña próxima para ponerse a salvo. Las opiniones más tradicionalistas no están de acuerdo y toman el relato al pie de la letra, y si te gustó el video dale like y compártelo. El Etemenanti, un templo piramidal dedicado a Marduk, deidad local, en la ciudad de Babilonia del siglo BC, de la dinastía caldea, atrajo trabajadores de diferentes pueblos. Algunos eruditos modernos como Stephen L. Harris, la historia bíblica de la Torre de Babel fue probablemente influenciada por esta construcción durante el cautiverio babilónico de los hebreos. El cuento tradicional sumerio en y el Señor de Arata relata una historia con similitudes al pasaje bíblico. El templo Etemenanki originalmente tenía 7 pisos y más de 90 metros de altura, pero según el historiador español Juan Luis Montero, de la Universidad de La Coruña, en realidad, no habría superado los 60 metros. Una inscripción que data del tiempo de Nabopolassar señala: Marduk, el gran dios de Babilonia, me ha ordenado colocar sólidamente las bases del Etemenanti hasta alcanzar el mundo subterráneo y hacer de este modo que su cúspide llegue hasta el cielo. En otra inscripción, de los tiempos de Nabucodonosor II, se precisa que la decoración de la cúspide estaba hecha de ladrillos de esmalte azul brillante, es decir, adornada del color del cielo. La Torre de Babel suele ser asociada con el templo Etemenanti, el cual hoy reposa en ruinas. La construcción de ese templo es incierta, pero probablemente existía antes del reinado de Hammurabi, hacia 1792-1750. Se piensa que el poema sobre la creación de Babilonia, Enuma Elish, fue escrito durante o poco tiempo después del reinado de Hammurabi. Dado que el poema menciona a Lesagila, el templo de Marduk, como creado inmediatamente después de la creación del mundo, e intuye la existencia de Etemenanti, se presume que ambas existían durante al menos 100 años del tiempo en el que se escribió este poema, pero también debe haber sido escrito mucho antes, ya que los autores también ignoran cuándo lo construyeron exactamente. El tiempo aproximado de su construcción puede deducirse de la siguiente información. Peleg, cuyo nombre se perpetuó en el de una ciudad en la confluencia del Éufrates con el Cambor, mencionada en las tablillas de la ciudad de Mari, en el Éufrates medio, y que en la época grecorromana llevó el nombre de Fáliga, habría vivido desde aproximadamente 2269 hasta aproximadamente 2030. Su nombre significa división, porque en sus días se dividió la tierra, esto es, la población de la tierra. De allí los había esparcido Yahvé sobre toda la superficie de la tierra. Un texto cuneiforme de Sharkal-Isarri, rey de Akkad, y sucesor de Sargón I de Akkad, quien vivió en el tiempo de los patriarcas, menciona que restauró una torre templo en Babilón, Babel o Babilonia, con lo que da a entender que tal edificio existía antes de su reinado. De hecho, en los registros sumerios aparece mencionada como Kadinjira, que es el equivalente sumerio del Acadio Babilón. Los arqueólogos intentaron ubicar la Torre de Babel mencionada en la Biblia en la zona del actual Irak. Entre otros sitios, fue buscada en Akarkuf, al oeste de Bagdad, donde existió la ciudad de Dur-Kurigalzu. Las ruinas de una edificación eran descritas como la Torre de Babel por algunos viajeros, y en Birs Nimrud, donde se encuentran las ruinas de la antigua ciudad Borsippa, en Mesopotamia. En 1913, el arqueólogo Robert Coldewey encontró una estructura en la ciudad de Babilonia que él identificó como la Torre de Babel, el templo Etemenanki. Esta torre habría sido destruida y reconstruida en numerosas ocasiones, debido al cambiante destino de la zona. La destruyeron los asirios y también los arameos.
y fue reconstruida en varias oportunidades por los príncipes caldeos, entre ellos Nabopolassar, 625-605. Se estima que la construcción más antigua se realizó durante el tercero milenio antes de nuestra era, a pesar de las imágenes que existen, tanto en la literatura como en el arte. Sobre la Torre de Babel no se ha encontrado ningún registro sin base en la Biblia que se ocupe de su forma y aspecto. Sin embargo, se tiene de referentes edificaciones de la época, y tanto la antigua documentación en escritura cuneiforme como las imágenes conservadas y los restos arqueológicos, permiten reconstruir algunas de sus características. Por ejemplo, el templo de Etemenanki era un monumento con una base de planta cuadrada o rectangular, construido en forma de alta terraza, escalonado en varios niveles, 3, 4 o 7, en el último de los cuales se erigía una capilla o un templo. El núcleo se construía con adobes secados al sol, revestido con una gruesa capa de ladrillos cocidos en hornos. El templo en la cima, al que se accedía a través de escaleras situadas de forma perpendicular a la fachada o adosadas a esta, era de ladrillos esmaltados. Una de las reseñas antiguas que habla sobre la edificación del Etemenanki es el relato de Heródoto. Cuando pasó por Babilonia en el siglo B, Heródoto describía la fachada de la torre con una altura de aproximadamente 90 m, el edificio en forma escalonada de 7 pisos y hecho de muros con resaltos, sin duda verticales. El templo tenía una planta cuadrangular dividida en 2 sectores y delimitada por una gran muralla. La subida a cada una de las torres se hacía por fuera siguiendo una escalera en espiral hasta llegar al final. El último piso tenía instalaciones para el culto, adornadas con ladrillos esmaltados azules, imitando el color del cielo. También señala que aquel santuario azul de la cima estaba dedicado al dios Marduk y hace referencia a la celebración anual de renovación del reinado como fruto del contacto entre Marduk y el rey. El Etemenanki también fue descrito en una tablilla cuneiforme llamada del Eságil, escrita en el 229 AC en la ciudad de Uruk. La copia más antigua del texto se encuentra hoy en el Museo del Louvre de París. Este escrito dejaba constancia del estado de la torre y describía las medidas solamente del primer piso, que llegaban a los 90 metros de longitud y de anchura, mientras que de alto medía unos 33 metros. Se hace mención de que la Torre de Babel fue constituida con 7 pisos en total, de medidas cada vez más pequeñas. En la actualidad se ha identificado una estructura de adobe de similares características, que fue confirmada por excavaciones dirigidas por Robert Coldewey en 1913. Se descubrieron largas escaleras en el sur del edificio, donde un triple pasillo se conectaba en la cima con el templo superior de Marduk. Un pasillo más largo, al este, conectaba el Etemenanki con el camino sagrado procesional, reconstruido en el Museo de Pérgamo, en Berlín. Por otro lado, las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz que existía una escalera con forma de T, aunque se desconoce hasta qué altura llegaba. Por el momento no se descarta que se diesen 2 sistemas de comunicación simultáneos, la escalera con forma de T por un lado y por el otro una escalera en espiral o en zigzag tal como plantea Heródoto. Al mismo tiempo, se conoce que había nichos ricamente decorados con motivos de la fiesta del Año Nuevo babilónico y la creación del monumento, tema que remite al significado de la estructura Puerta del Sol, entrada del cielo, que seguramente viniese a ser interpretado como un lugar de comunicación entre lo divino y lo terrenal. La historia de la Torre de Babel se relaciona con uno de los temas más universales del relato mítico fundacional. Las religiones y los mitos étnicos suelen dar respuestas a todo, como los orígenes y el desarrollo del lenguaje oral. La mayoría de las mitologías no creen que el hombre sea el inventor de las lenguas, pero sí creen en un lenguaje único divino que antecede a las lenguas humanas. El lenguaje místico usado para comunicarse con los animales o espíritus, como el lenguaje de los pájaros, también es común en los relatos y fue de especial interés durante el Renacimiento. En el relato de la Torre de Babel, del libro del Génesis en el Antiguo Testamento, Yahvé castiga a la humanidad por su arrogancia y hostilidad, exponiendo al hombre a gran variedad de lenguas. Pero este castigo puede ser visto al mismo tiempo como un don divino, tal como Adán y Eva, que abre posibilidades a nuevas opciones. Así, la confusión implica la posibilidad de volver a aprender, superar las diferencias y eliminar el odio. Solo así podrá superar la confusión y aprender un nuevo idioma que lo identifique con el prójimo. Se puede observar que historias parecidas se repiten, como en la tradición sumeria llamada Enmerkar y el Señor de Arata que ya se ha explicado en el punto anterior. Un grupo de personas de la isla de Ao, en la Polinesia, también cuentan una historia similar a la de la Torre de Babel. Un dios que enfurecido persiguió a los constructores de la ciudad, destruyó un edificio y cambió el lenguaje del pueblo, por lo que todos hablaban diferentes lenguas.
En Mesoamérica existe un relato acerca de un hombre llamado Coxcox y una mujer llamada Xochiquetzal, que luego de naufragar juntos encima de un trozo de corteza de árbol, llegaron a tierra firme y engendraron muchos hijos. Sin embargo, esos hijos no podían hablar hasta que un día llegó una paloma que les otorgó el don del habla, pero en diferentes idiomas y de igual forma no se podían entender. Entre los ticuna del Alto Amazonas se dice que todos los pueblos fueron una vez una sola y gran tribu, hablando todos el mismo idioma, hasta que en una ocasión, ellos se comieron 2 huevos de colibrí, no se explica por qué, y posteriormente la tribu se dividió en muchos grupos y se dispersó al no poderse comunicar. Otra historia, atribuida por el historiador nativo Fernando de Alba Ixtlilxochitl, c. 1565-1648, a los antiguos toltecas, afirma que los hombres, después de un gran diluvio, se multiplicaron y entonces se erigió una gran torre o zacualí, para protegerse en el caso de un segundo diluvio. Sin embargo, las lenguas aparecen de repente, se confunden y el trabajo se detuvo. En la antigua Grecia había un mito cuyo relato decía que durante siglos los hombres habían vivido sin ley bajo el imperio de Zeus, y que todos podían hablar un mismo idioma dotado por el dios y la diosa de la ingenuidad, Filarios y Filarión. Sin embargo, en una ocasión, el dios Hermes llevó la diversidad en el habla y con ella la separación de las naciones, trayendo consigo la discordia. Zeus entonces renunció a su cargo y cedió su trono al primer rey humano, Foroneo. En Oceanía, un pueblo bantú de África Oriental, tienen una historia acerca del principio de los pueblos de la tierra. Se cuenta que existía un solo idioma, pero que durante una severa hambruna la locura hirió al pueblo, haciendo que la gente vagase hacia todas direcciones, farfullando palabras extrañas y dando forma a los diferentes idiomas. En su libro de 1918, el antropólogo James George Fraser documentaba similitudes entre los relatos del Antiguo Testamento, como el diluvio, y leyendas indígenas de todo el mundo. Identificó entonces una historia que se cuenta en la mitología del pueblo Lozi, en donde los hombres malvados construyeron una gran torre de antenas para perseguir al dios creador, Yambe, que había huido al cielo en una telaraña. Los hombres entonces se pierden cuando colapsaron mástiles de la torre y todos volaron. Fraser también cita las leyendas encontradas entre la gente de la región del Congo, así como de Tanzania, donde los hombres levantaban grandes torres o subían enormes árboles en un fallido intento de llegar a la luna. Finalmente, en el Nuevo Testamento se termina redondeando la historia de la dispersión de las lenguas, hecha en el Génesis con el relato de la Torre de Babel. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, 2:1-41, se hace mención al descenso del Espíritu Santo y la restauración del hombre. Esta restauración se manifestó en el Pentecostés con el milagro del hablar en lenguas. Si en el principio el hombre terminó confundido, ahora esa confusión se superaría en el entendimiento mutuo que hay en las personas que se encuentran con el Señor. El milagro del hablar en lenguas del Pentecostés refleja que el amor de Yahvé es el nuevo idioma que permite a los hombres entenderse mutuamente.